Muy bien, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir a celebrar ni más ni menos que el centenario de Félix Martialay. Tengo unas breves líneas preparadas porque no quería dejarlo hoy a la improvisación, pero voy a prescindir de ellas, si acaso las recuperaré más adelante, para darle de forma inmediata la palabra a Eduardo Torres Dulce. Creo que sobra toda presentación y además de eso pues no quiero quitarle tiempo. Así que nada, haciendo honor a lo que acabo de decir, que sobra toda presentación, pues muchas gracias, con mucho gusto y muchas gracias por presentar. Buenas tardes, muchas gracias a Víctor por la invitación a este acto esta tarde. Me excuso porque, como ya saben ustedes, en Madrid a las 7 te dan una conferencia o la das, pues en este caso no tengo el don de la ubicuidad y tengo que salir por motivos profesionales a otro acto, ¿no? Pero no quería dejar de venir aquí por la significación que tiene la persona para mí de Félix Martialay y por la invitación de Víctor Martínez Patones. La verdad es que debo de decir una excusa. Yo estoy aquí simplemente por agradecimiento de cinéfilo, porque mi conocimiento de Félix Martialay es profundo a lo largo de los años de lectura de revistas cinematográficas y de hablar sobre él con respecto a diversos amigos, entre otros mi entrañable amigo Fernando Méndez Leite, pero yo solo tuve ocasión de verle en una ocasión y fue relativamente breve, a la vuelta del Festival de San Sebastián de 1973, cuando en uno de los numerosos guadianas que por razones económicas se producían en las revistas de cine y particularmente el Cine Ideal a partir de finales de los años 60, se produjo una remodelación de la revista y Fernando muy generosamente me dijo: vente, te presento a Félix Martialay y voy a decirle que me gustaría que participaras en la revista. Estuve en su despacho, yo no recuerdo muy bien, creo que por aquella zona de Menéndez Pelayo, por ahí andaba el despacho, por lo menos donde yo estuve, concretamente, si no recuerdo mal, muy cordial, me dijo que dónde había escrito, que si le podía llevar unas fotocopias de artículos. Yo llevaba allí algunas de las revistas en las que había colaborado, universitarias y de Cineforum y de Cineclub. Me dijo, bueno, si basta que lo diga Fernando, pues nada, en cuanto empecemos otra vez la revista, deja aquí tu número de teléfono y tu dirección. Y digo, no, si lo tenéis ahí, porque he sido suscriptor de la revista, y no volví a verle. Y no volví a verle simplemente porque la revista al final no salió adelante después de aquellos guadianas y los problemas económicos que tenía sacar una revista ya en aquellos años, ¿no? Y para mí venir aquí esta tarde es un poco funcionar con Marcel Proust, la Magdalena de Proust y la recuperación del tiempo perdido, porque me sitúa en el otoño de 1964, ya ha corrido agua bajo los puentes y sucesos en este país y en todos los países, y yo era un alumno del Colegio Nuestra Señora de las Maravillas, dirigido por los hermanos de la doctrina cristiana, La Salle, en la que tenían una institución bastante común en casi todos los colegios, al menos de Madrid, creo que también de España, religiosos, en los que había un cineforum. Un cineforum en el que participaban desde los alumnos de cuarto, quinto, sexto y preu, y que después tenía una continuación con el Cineclub de los antiguos alumnos, que dirigía siempre a alguno de los del grupo de cine que había salido del preuniversitario. Yo fui director del Cineclub de Nuestra Señora, de los antiguos alumnos de Nuestra Señora de las Maravillas, desde el año 67 hasta el año 73, que las oposiciones me hicieron ya imposible seguir al respecto. Y ahí radica mi afición para el cine. Siempre lo digo cuando me lo preguntan, ¿no? No tenía ni la menor idea de ser crítico de cine, ni dedicarme al cine, aunque me gustaba mucho el cine, pero esa ventana abierta al cine que provocaba la existencia de los cineforum, siempre dirigidos por un prestigioso crítico cinematográfico, me abrió de puertas absolutas, puertas abiertas a la afición al cine. Y detrás está un Papa, Pío XII, que en una serie de documentos, Víctor dice que en una encíclica, de ahí sale la palabra Film Ideal, movilizaba a los católicos para que participaran en la vida cultural y especialmente en el cine, por encontrarle un medio de comunicación, de cultura importante para que estuvieran presentes los católicos. Y los colegios religiosos inmediatamente tomaron la iniciativa y se inició así un amplísimo movimiento en el que nos educamos en el cine generaciones y generaciones, porque además
con 14 años te permitían los hermanos de La Salle ver películas, entre comillas, para mayores de 16 y de 18 años. Sobre la base, además, no las cortaban, se había cortado la censura, pero no las cortaban, y podías ver películas de Bergman, de todo tipo, ¿no? En mi colegio lo dirigía un gran hombre de cine y una gran persona, un católico muy consciente, José María Pérez Lozano, y después Mario Tapia Chao, que ya era redactor y colaborador de Film Ideal. Y allí en el grupo de cine, José María Pérez Lozano formó un grupo de cine que se quiere apuntar, y la verdad es que un amigo y yo nos apuntamos porque entre las revistas que llevaba José María Pérez Lozano estaba Film Ideal, y veíamos a Brigitte Bardot y Ursula Andress, y pensamos que esto era muy prometedor, para que voy a decir lo contrario, y resulta que luego se hablaba de traveling, de política de los autores y de cosas que para nosotros era realmente no entendíamos nada, para que vamos a decir lo contrario, pero te avivaban la pasión por el cine, el hecho de ver el cine desde otra perspectiva, y nos abrieron pues las puertas correspondientemente. En ese momento había 3 revistas de cine importantes en España, que eran Film Ideal, Cine Estudio, muy gobernada por la Conferencia Episcopal Española, y Nuestro Tiempo, que estaba muy a la izquierda, cercano a los elementos más intelectuales más de izquierda, que dirigía José Monleón. Es verdad que los colaboradores se cruzaban entre unos y otros. Mi amigo García era uno de los eminentes colaboradores de Cine Estudio, y mi amigo Fernando Méndez Leite pues estaba en Film Ideal, ¿no? Film Ideal era importantísimo porque permitió la entrada en España de un concepto nuevo de crítica cinematográfica, que era lo que habían empezado a hacer en los cahiers de cinema franceses con André Bazin en los años 50, unos tipos que se llamaban François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Jacques Rivette, es decir, toda la Nouvelle Vague. Ellos lo que sostenían es que, de igual forma que en la literatura y en otras formas artísticas había un autor, generalmente el autor de las películas era el director. Bueno, esto es muy exagerado, pero bueno, a partir de ahí todo el mundo pensábamos que si querías ser crítico de cine tenías que abordar el cine como lo abordaban Truffaut, Rohmer, Godard, etcétera, etcétera. Y luego pues se transformaron en cineastas, pues todo el mundo pensaba este es el camino para dirigir películas. Luego eso lo han logrado algunos y otros no lo hemos logrado, no lo hemos intentado de ninguna manera. Leer Film Ideal era una fiesta. Era una fiesta porque te encontrabas con entrevistas de todos los directores que aparecían por aquí por España: Antoni Mann, Nicolas Ray, Jan Negulesco, y unas entrevistas realmente absolutamente magníficas, ¿no? Críticas, informaciones de todo tipo, y empezabas a conocer gente porque las plagiabas en las notas que hacías para los cineclubs, etc. Verdad que luego también Film Ideal plagiaba Cahiers del Cinema, también hay que decirlo concretamente, ¿no? Y detrás estaba la enorme capitanía de ese grupo de críticos tan diversos como que era Félix Martialay. Tengo que decir que había 2 grandes personalidades después de la cultura española, que era Pedro Gimferrer, actualmente Pere Gimferrer, uno de los grandes poetas españoles, y Ramón Moix, más conocido como Terenci Moix, por el que dio la cara mucho Félix Martialay, y que escribían, e incluso Gimferrer escribía poemas sobre el cine, películas de Raúl Walsh, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, descubrías todo un mundo, ¿no? Había un problema con Film Ideal, y es que no había forma humana de conseguir ejemplares de Film Ideal. Yo llegué a un pacto con el kiosquero de la calle San Bernardo, vivía en la glorieta de Bilbao, esquina con Alburquerque, enfrente de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, y le dije: mire usted, yo le pago 5 o 10 pesetas más, pero usted me reserva el número de Film Ideal que apareciese, porque tenía unos problemas de distribución enormes, y si eras suscriptor pues no te llegaba. Yo fui suscriptor ya muy posteriormente, entonces era todo el mundo: has conseguido un número de Film Ideal, déjamelo, y circulaban pues como si fueran un elemento clandestino, porque no había forma humana de conseguir los números, una revista de amplio formato con fotografías, buena tipografía, etc. ¿Cómo será que muchos hemos hecho después el camino en el rastro, en la cuesta de Moyano, para seguir
no completando la colección, algo imposible totalmente, pero sí al menos intentar algunos de los números más interesantes de Film Ideal que todavía están por ahí circulando, ¿no? Esta era la gran suerte que tuvimos, y detrás fundamentalmente estaba ese gran personaje humano, profesional. A poco tiempo me enteré que era el que dirigía los programas deportivos de televisión española, con lo cual yo podía ver a mi equipo, el Real Madrid, los domingos por la noche, con los reportajes que había, etcétera, etcétera, y que además era militar, capitán o comandante del ejército, si no recuerdo mal concretamente. Y hay un libro que es muy significativo, una tesis doctoral de Iván Tubau en la Universidad de Barcelona, que se llama Hollywood en Argüelles, en donde trata de todas las luchas que se producían entre las diversas facciones cinematográficas, más politizadas, menos politizadas, más cercanas a la Iglesia Católica, más cercanas a los cahiers de cinema, como era el caso de Film Ideal. Así que, como ven ustedes, estoy aquí con la única excusa del agradecimiento al cabo de 100 años del nacimiento de Félix Martialay. Me han dicho que hoy es precisamente habría cumplido 100 años Félix, ¿no? Y me has dicho tú también que es el día en que se estrenó la película El cantor del jazz, en 1927, que abre la puerta del cine sonoro. Yo probablemente no sería lo que soy como crítico cinematográfico sin las revistas de cine, y indudablemente sin el Film Ideal dirigido por Félix Martialay, que traía una forma de cultura cinematográfica imprevista a una España pues muy especial de aquellos años concretamente, ¿no? Entonces toda mi formación cinematográfica se hizo fundamentalmente alrededor de los cahiers de cinema, y básicamente y fundamentalmente de la persona de Félix Martialay. Así que mi agradecimiento es completo y total, este momento proustiano de volver al cabo del tiempo. Y es verdad que tengo una frustración evidente que arrastraré toda mi vida, y es no haber podido escribir el Film Ideal como consecuencia de las apreturas económicas que tenían siempre las revistas de cine, cuando no había un capital importante detrás. Alguien, la Iglesia Católica con Cine Estudio, que la tenía aquí, era en Hermosilla, no muy lejos de aquí centro, o nuestro cine, que José Monleón, de donde sacaría el dinero, pues lo sacaba en una revista lujosamente en hueco grabado, ¿no? Félix tenía que gobernarse con los suscriptores, con los números que salían un poco más tarde, etcétera, etcétera, pero insisto que la caza y captura en los kioscos por parte de los cinéfilos de Film Ideal era absolutamente toda una aventura. Así que por todo ello, muchísimas gracias a Víctor por permitirme estar aquí esta tarde. Mis excusas a los compañeros de mesa y a ustedes por tenerme que ausentar, pero como la última crítica de Truffaut, que no había sido nada amable con John Ford, la tituló God bless John Ford, Dios bendiga a John Ford, pues Dios bendiga a Félix Martialay y el beneficio que tantos chavales que nos gustaba el cine y no sabíamos por qué nos gustaba el cine nos ofreció a través de las páginas de Film Ideal. Así que nada más y muchísimas gracias. Sí, recupero. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a Eduardo Torres Luce por su intervención y por el esfuerzo que ha hecho de venir a pesar de que tenía que marcharse rápidamente, que es un esfuerzo que todos los aquí presentes sin duda alguna le agradecemos, ¿no? Bueno, voy a hacer una pequeña introducción que la habría hecho al principio, era el lugar adecuado, pero antes de darle la palabra, todavía no sé exactamente a quién, porque hay una pequeña discusión aquí, pero bueno, decía que el motivo y la causa de esta mesa redonda, de este acto, ¿no? Es decir, bueno, lo primero, la efeméride es evidente, 100 años de Félix Martialay. En efecto, pudimos hacer el acto hoy, que habrían sido exactamente los 100 años, ¿no? Cuando nos planteamos cómo podríamos configurar un acto hablando de Félix Martialay, un acto, quiero decir, no un curso, no un seminario, no una monografía, sino un solo acto, nos planteamos que unas palabras que había utilizado José Ignacio Corcuera cuando falleció Félix, que hablaba sobre las 3 vidas de Félix Martialay, que era probablemente la mejor de las aproximaciones posibles al personaje.
me permites la cita en tu presencia, ¿no? Lo que decía José Ignacio en aquel artículo era que cualquiera de esas tres dedicaciones principales valdrían por sí mismas una vida, justificarían una vida, ¿no? ¿Cuáles son estas tres? Lo digo por el orden de la intervención, bueno, y así voy marcando un poco el orden. El cine, por supuesto, ¿no? Es decir, acabamos de oír hablar a un fiscal general del Estado, reconocido, no venía hoy como fiscal general del Estado, pero alguien reconocido como probablemente el más prestigioso de los críticos de cine en España, decir que él no habría sido igual sin Film Ideal, sin lo que supuso Félix Martí Alay. ¿Qué más podemos decir de alguien? Oye, ¿qué se dedicó este señor? Pues fue crítico de cine, fundó una revista, Film Ideal, fundó tres revistas distintas de cine que fueron tan influyentes como para que un fiscal general del Estado diga: mi vida intelectual en torno al cine no habría sido igual sin Félix Martí Alay, ¿no? Y ya basta. ¿Qué hizo este señor en la vida? Esto, ni más ni menos, ¿no? Pero es que además tuvo una riquísima vida militar y, digámoslo, periodístico-política. Y lo junto todo porque no son más que caras de una misma idea, que es el servicio a España. Y eso así lo concebía él y está por escrito, ¿no? Hay un momento determinado en un texto que yo estuve releyendo ayer para ver cómo podía presentar, no recordaba estas palabras suyas, que decía: para mí el periodismo es lo mismo que la milicia, ¿no? Es decir, es transmutar la forma, buscándolo con el mayor éxito posible en el servicio a España. Y ahora mismo decía, entiendo, es un texto del año 79, decía él: entiendo que es más importante, que puedo servir mejor a España a través del periodismo que a través del ejército, ¿no? De esa parte, incluso digo periodística por cerrar el círculo, llegó a ser director de un periódico de Madrid, y él decía muchas veces: oye, ¿cuánta gente, cuántos periodistas en España han sido directores de un periódico de Madrid? Bueno, pues oye, ya basta para justificar una vida. Un periodista que llegó a ser director de un periódico, coño, es una vida periodística muy exitosa. De esto nos va a hablar Manuel Ruiz de Bucesta, que es presidente del Instituto de Estudios Históricos Vances y Valdés del Principado de Asturias, y que se ha desplazado desde Asturias solo para esta intervención en el día de hoy. Y claro, terminamos hablando de fútbol. Dos representantes de la Academia del Fútbol vienen a hablar sobre eso que le ocupó los últimos años de su vida. Más o menos en torno al año 91 cierra su vida en torno al cine y empieza a dedicarse al fútbol, a la historia del fútbol. Yo no me voy a extender en esta idea, o si acaso luego lo retomo, aunque probablemente lo saquéis vosotros ahora, cómo él empezó a estudiar el fútbol, cómo continuó estudiando la historia del fútbol y cómo terminó, y esos son los grandes pasos de la obra futbolística de Félix, haciendo historia de España a través del fútbol. Es decir, es una manera de aproximarse a la historia de España a través de un fenómeno específico. Se ha hecho sin duda a través del cine, por ejemplo, pero la novedad de hacerlo a través del deporte, y en concreto a través del fútbol, es cosa de Félix Martí Alay. Una vez más, bastaría eso para justificar una vida, ¿no? En consecuencia, pues presentado el acto y justificada la presencia de los ponentes, pues le voy a dar la palabra a Manuel Ruiz de Bucesta, por ejemplo, para que cuente lo que tenga por conveniente. Hola, soy. Buenas tardes, muchas gracias. He venido desde Asturias, pero he venido para dar las gracias al hijo, y después lo entenderá, porque a mí me tocó recibir de su padre. Es una cosa rara, es una historia extraña. Un día Víctor me dijo: oye, ¿puedes venir a hablar de Félix Martí Alay? Y yo, no sé quién es este señor. Y entonces me dijo: fue el director del periódico El Alcázar. Digo, debo ir allí a hablar yo de Félix Martí Alay. Y Félix, bueno, tengo aquí mil cosas. Yo no he sido como don Eduardo Torres Dulce. Yo me eduqué entre Alcatraz y Alcalameco. Tuve una educación un poco rara, porque mi madre aprobó una oposición y nos fuimos a Asturias, y buscó el mejor colegio que había y le recomendaron uno que se llamaba Colegio San Luis de Pravia, donde mandaban a todas las piezas de toda España y donde no admitían a nadie. Allí terminé yo. Y entonces uno allí se adapta y tiene que vivir entre la educación de su casa y la educación de su casa.
porque si es la de ahí dentro era bastante conflictiva. Pero me he traído una chuleta porque me cuesta un poco hablar y me cuesta menos escribir, pero bueno, pero sí he aprendido una cosa y quería decirla: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y Félix Martí Alay hizo todo. Fue militar, crítico de cine, historiador de fútbol, periodista, director del periódico Alcázar y más tarde creo que de La Nación. Y como digo yo, a mí me tocó hablar de mi vida, voy a hablar de mi libro. Y qué atractivas son las circunstancias del ser humano. Sin duda estamos en un universo de casualidades que logran que se cree una red de realidades que al final nos unen a todos. Es lo mismo el lugar, la clase social o las circunstancias, porque siempre hay un motivo con el que podemos sobresaltarnos. Y aunque me corresponda en este instante glosar brevemente sobre lo manejado, diré que me toca la tarea más difícil, y no porque tenga que tratar de su vida militar, sino y en todo caso porque glosar después de los primeros espadas, Carlos Muñoz, pensaba que iba a ser el último, pero va a ser difícil superarles, es cosa realmente difícil. Félix Martí Alay es un hombre que en verdad fue mi mentor, mi maestro y quizá la persona que atrapó en una porción de mi alma cuando yo era joven. Y lo hizo en una especie de encantamiento, sin él saber de mí ni yo de él. Por eso me place pensar que haya sido el mismísimo Dios el que hizo que lograse forjar en mi espíritu y a través de sus textos esta llamada y atención a los valores de la patria. Siento ahora, en este mismo instante, que me ha ocurrido como la celosa mujer que recibe la llamada del cielo, porque las palabras de Martí Alay también, y sin quererlo, han servido como parte esencial de mi vida. Junto a nuestra patria, a la que tanto engrandecía y valoraba, también acompañaba la fe y no por menos el celo por la justicia, pero la justicia verdadera, la que guarda las buenas obras y que termina siendo ejemplos de vida. Permítanme un instante lo que les decía antes. Voy a intentar contar un sentimiento de mi vida que de algún modo, como digo, va unido a este instante. Este momento se ha convertido para mí en un auténtico regalo. Yo era jovencito y tomé por primera vez un diario en mis manos, que siempre teníamos el Alcázar en la mesa de casa, y por parte de madre teníamos el ABC. Y por casualidades de la vida, era un poco rebelde, estaba ahí en aquel centro penitenciario y apareció un titular en un periódico del Alcázar que sí me atrapó muchísimo y leí, y hablaba del ejemplar comportamiento del general José Moscardo, laureado de San Fernando, en su célebre defensa del Alcázar de Toledo, y la conjeturada conversación con su hijo Luis, retenido por el bando republicano y cuyo ultimátum decía que si el Alcázar no se rinde, será fusilado. El general parece ser que habló con su hijo y le dijo que encomendara su alma a Dios y gritara: «Viva Cristo Rey y viva España», y que no se preocupase, que sería un héroe que moriría por la causa. Hechos como este influyen generosamente en los mejores sueños y delirios infantiles. En mí mucho influyó. Y cuando el capitán Trueno, que ya no era bastante, conocer una figura clave, visible, patente y valiente, como fue Moscardó, es verdad que llenaba todos los huecos vacíos que podía tener un joven. Uno se alejaba de las fábulas y aquí, con Martí Alay, fue el perfecto profesor porque en una dialéctica directa y clara supo transmitir a través de sus obras algo más que su pensamiento, inyectaba un valor atractivo en los corazones, consiguiendo donar y transmitir esa importancia al lector que disfrutaba a la vez sabiéndose parte de los valores más esenciales. Las aclamaciones de Martí Alay en torno a la importancia de la patria y la justicia dejaron entrever su carácter más militar. Y ese fue realmente el que me dirigió en aquella mirada de servir a la patria. Y serví. No sé si bien, pero serví. Y nada en mí se escapaba de ese influjo de tiempos pasados, de normas fijas y de formas rigurosas. Toda una serie de valores se mezclaban en su ideal, como son la cortesía, el respeto, la honradez, el honor y sobre todo, que antes lo hablábamos de casualidad, la palabra. Con el tiempo sentí que la verdadera llamada del corazón a formar parte de la milicia nace en uno mismo y no es razón de educación ni lo es de obligación, es un acopio de sentimientos del propio ser. Ese que unos llaman amor propio, pero que otros lo interpretamos como una obligación moral que viene a forjar nuestros ideales en la vida.
Pero ocurre que siempre hay soldados que alteran la constancia y la tranquilidad, desfigurando el concepto clásico. Esto no es cosa de hoy o del ayer, es razón de hace siglos. Sucede que el digno soldado, circunspecto y aparentemente reservado, en ocasiones puede resultar juicioso y en sus actos o críticas, siempre que sean constructivas, aprecia eventualidades que deben ser manifestadas, y Félix fue uno de ellos, pero no por esto podemos llamarlo hostil o disidente. En otro caso, bien diría que es un héroe de la pulcritud y del amor a la patria, porque él estuvo preso. Martialay fue encarcelado como consecuencia de una falta de entendimiento, cuando en realidad solamente transmitía un rechazo a la vergüenza y buscaba de algún modo aquella justicia verdadera que he dictado al principio. Me van a permitir, si leo, porque no veo un pimiento, leer los motivos que le llevaron aquel día. Escribía: los interiores, las fastuosas habitaciones están montadas en un plató del mismo estudio. Plató custodiado por la policía armada para que nadie entre, custodiado por esos esbirros que se convierten en más papistas que el Papa cuando oyen que el presunto visitante habla su propia lengua, esto es, el español, pero que doblan el espinazo y repiten please, please, en el momento que quien pretende entrar suelta extraños acentos. Por casualidades de la vida, hace 2 meses antes de todo esto, hay un diario aquí digital que me permite escribir barbaridades cuando se lo envío, y tengo un artículo escrito que no lo he publicado, pero si Félix estuvo un día, 24 horas, ¿cuánto tiempo? Un mes y un día. Un mes y un día, yo estaría toda la vida, si lo leo, si lo escribo, pero bueno, queda ahí. Un día de estos lo publico. Un preso, un militar tras los barrotes, un hombre justo que sin justa causa sirvió de castigo o de ejemplo del resto. Personalmente dudo que hubiese servido de algo, sobre todo porque Félix gozaba de los buenos valores y sabía además que en el libro de su vida existía una obligación moral que se dictaba de la cruz a la firma. Esto no le haría cambiar. Seguiría siendo ese hombre juicioso, cismático si es menester, pero siempre cumpliendo con los ciertos y buenos valores que le había enseñado tanto su familia como su historia. Dejó el ejército y tornó su vida bien cultivada, que le llevó por otros derroteros que no fueron tan distintos como uno puede creer. Llegó la escritura. Sin duda, muchos grandes escritores han sido soldados. ¿Qué decir de Miguel de Cervantes o de Garcilaso de la Vega? Así que una bienaventurada ligereza, que no un desacierto, es lo que nos permitió a muchos disfrutar de la increíble glosa de Félix Martialay. Y sobre todo, los que nos fascinamos en su participación como director del diario El Alcázar. Y esa fue mi suerte. La virtud que por un amigo en común me ha juntado de nuevo con mi maestro, que me llevó a la milicia y con los años a intentar juntar unas letras y así hasta conseguir aburrir a este ilustre público con mis pensamientos. Como diría él, muchísimas gracias y viva España. Muy bien, y a continuación, como para hablar de la vida de fútbol, hay 2 personas, pues ha parecido oportuno que en vez de dar los turnos sucesivos, pues se den entre ellos los turnos y van a hacer una especie de coloquio entre ellos mismos, vamos, o sea, de conversatorio. Pues, una conversación, así que, ¿no? adelante. Pues, bueno, yo creo que... Perdona, es que no os he presentado antes, pero brevísimamente, simplemente quiero decir que por hacerlo como es correcto, pues tiene la palabra José del Olmo y José Ignacio Corcuera. Ellos también vienen de fuera, Valencia y Bilbao, respectivamente, con lo cual, pues muchísimas gracias por el desplazamiento y tenéis la palabra. Félix merecía todo eso y más. Lo primero que hay que decir de Félix, cuando se habla de fútbol, o del fútbol, que tal y como lo entendía Félix, es que hay mucho más que fútbol en lo que él escribía. Porque para empezar, empezaba planteándose que todo lo que se había hecho anteriormente podía no ser cierto. Empezaba otra vez el castillo desde abajo. Y eso era fundamental, porque había una cantidad de dogmas sobre la historia del fútbol que la mayoría eran falsos, eran ficción. Desde el famoso gol de la Olimpiada, donde surge la furia española, a mí el pelotón que los arroyo. A ver, nadie corriendo suelta ese speed, a mí el pelotón que los arroyo. No, tíramela y a ver qué hago, ¿no? Bueno, como eso, cantidad de cosas, mentiras por doquier. El caso es que él publicó uno de los libros que para mí fue, vamos a decir,
reforzar mi posición sobre lo que estaba intentando hacer de forma completamente amateur y altruista, ¿no? Revisar también la historia del fútbol. Eran las grandes mentiras del fútbol español. Cuando yo leía aquello no sabía quién era Félix, no tenía ni idea, pero dije, hombre, otro loco igual que yo, porque yo también me cuestionaba todo. Bastaba ir un día a la hemeroteca para darse cuenta de que lo que estabas leyendo allí se daba de bofetadas con la historia que otros te pintaban. Entonces, digo, hay que conocerle, hay que saber quién es este. Para entonces, claro, no había redes sociales, estoy hablando ya hace unos cuantos años, y sí íbamos tejiendo nuestra pequeña red social los chalaos de turno que nos interesábamos por la historia del fútbol. ¿Cómo sabía eso? Pues porque un día llamabas a un club X pidiendo un dato, normalmente nadie tenía idea de ese dato, ¿y usted por qué quiere este dato? Pero mire usted, sea raro, tal. ¿Y no podría usted mirarlo en el libro de actas? Porque esto seguramente estará en el libro de actas. Uy, el libro de actas, hubo 2 inundaciones, hubo cambio de sede, eso ya no sabemos dónde está. Pero aquí hay un chico que de cuando en cuando viene, nos ordena un poco los papeles y parece que está interesado en lo mismo que usted. Hombre, pues si me facilitas el teléfono. Así iban saliendo una especie de red social, lógicamente no en internet, sino epistolar o telefónica, pero es que en esa red no estaba Félix. Y de repente un día, a través de Víctor, por casualidad, descubro que él trata con Félix. ¿Por qué Félix no estaba en esa especie de guía que todos nos íbamos uniendo, que uno estaba en Valladolid, el otro en Soria, el otro en tal sitio? Pues porque Félix tenía puerta abierta y además alfombra roja en la Federación Española, el mejor sitio. Si uno tenía posibilidades de extraer de allí información, aquella era la buena. No siempre estaba a mano, pero bueno, él solía conseguir bastante. Los libros que a partir de ese momento, bueno, libros y artículos sobre fútbol que a partir de ese momento empecé a leer, me confirmaron en que ese era el camino. Hasta entonces, la mayoría de los que trataban la historia del fútbol lo hacían de una forma muy parcial. O era la historia de su club, una historia que a veces era historieta, prescindiendo de que ese club o la historia de ese club estaba completamente conectada con las de otros muchos clubes y con las de otros muchos acontecimientos de índole social, económica, política, etc. El caso de Félix era completamente distinto. Él estudiaba la historia en abstracto. Tenía sus colores, obviamente. Para empezar, el blanco, del Real Madrid. Y para continuar, no sé si por este orden, el rojo de la selección española. Pero curiosamente, cuando escribía de un club o de la selección, no pintaba los colores, pintaba los hechos. Cosa que en las historias esas parciales que normalmente se editaban por motivo de las efemérides de los clubes, pues no se daba. Las fantasías animadas, bueno, ahora mismo vivimos un momento en que todos los clubes están celebrando centenarios, aunque se hayan fundado hace 27 o 28 años, porque se están apuntando a la fecha de nacimiento del club antecesor, que tampoco es la real, sino que se inventaron también otra por una vez un club que compitió y jugó 7 partidos y de repente desapareció y no sabemos nada de él. Esto es la tónica. Si ya empezamos falseando la historia del nacimiento de un club simplemente porque queremos ser muy veteranos, imaginemos todo lo que puede pasar en toda esta serie de cajones oscuros que tiene la historia del fútbol, como todas las historias. La forma de conocerla, ya digo, fue casi pintoresca. Se convocó una reunión de chavalillos en Madrid y bueno, pues yo asistí, como asistimos gente de Zaragoza, de Valencia, en fin, de 1000 sitios. Y allí estaba Félix. Él presumía de tener mala memoria. Ya, mala memoria. Mala memoria comparado con quién habría que decir, porque el referente de memoria era un individuo que podía levantar la guía telefónica, que ya también, por desgracia, ha fallecido, ¿no? Él tenía muchísima memoria y sobre todo tenía muchísimo conocimiento, porque cuando le dabas algo a leer, para que lo leyera, porque a fin de cuentas era el maestro y su generosidad hacía que no dijera nunca que no a nada, pues siempre solía decir, bueno, yo creo que aquello fue de esta manera. Oye, pues nunca se equivocaba. Para no tener memoria, no es que estuviese en el real de los hechos, sino que conocía los porqués, los cómo y sobre todo los definitivos qué se hizo después. Que eso es lo que normalmente no se cuenta en muchas historias y al fin es lo definitivo. Aquella era la forma de hacer historia, para mí, por lo menos en el concepto que yo tenía de historia. Y es que no en vano, yo mucho tiempo después me enteré que Félix no solamente había sido militar, como se ha dicho aquí, había sido un hombre de cine, como también se ha dicho, es que además fue historiador, es que hizo la carrera de historia. Se licenció en historia contemporánea, nada menos, es decir, la época donde se ciñe la historia del fútbol, ¿no? Y tenía, primero, el concepto de cómo se debe hacer una historia y, sobre todo, la voluntad y la capacidad de trabajo más mayúscula que yo he conocido nunca. Unido eso a la generosidad que siempre tuvo, al cariño con que siempre nos trató y con que, lógicamente, le tratábamos a la recíproca, no había otra, pues es que para mí fue un personaje absolutamente vital, trascendental. Y lo que escribió del fútbol pasará a la historia
ya no del fútbol, sino a la historia en general. Él tenía un empeño, y ya lo tuvo en su día, que era introducir el cine en la universidad. Y luego ya pasó a decir, bueno, ¿y por qué no vamos a introducir el fútbol? Claro, aquello era un disparate. El fútbol siempre había un concepto, sobre todo desde determinados ámbitos, de que era una cosa de chalaos, pues de hooligans, de tíos que se peleaban en un momento determinado, que eran incapaces de ver algo que no fuese a través de las gafas del color de su equipo. No era el caso de Félix, repito, pero sí había muchísimo que estudiar del fútbol, porque cualquier cosa que toquemos, el fútbol está dentro, o mejor dicho, esas cosas están dentro del fútbol. Economía está en el fútbol, derecho está en el fútbol. Bueno, tocomochos, ya lo creo, todos y más. Política, obviamente. Se pueden analizar desde 1000 prismas distintos. Félix me comentó un día que tuvo una conversación con un alto cargo de la editorial Planeta y le decía, hombre, ¿por qué no publicas nada sobre fútbol? Si es que se puede hablar del fútbol en la guerra civil, que se pueden hablar de 1000 cosas del fútbol. Es que el fútbol no vende. El fútbol sois una panda que la mayoría, no lo digo por ti, pero la mayoría, pues van al partido, se toman sus chatos, hablan de fútbol colgados en la barra, pero eso es lo que da el fútbol, nada más. La gente del fútbol no lee. Hombre, ¿comparado con qué? Porque si lo comparamos, por ejemplo, con el mundo de los toros, donde hay poetas escribiendo crónicas taurinas, pues las crónicas del fútbol hay que reconocer que son más ramplonas. Pero yo creo que sí da, y de hecho, ahora son cada día más las tesis doctorales o los trabajos de fin de carrera que llegan a la universidad versando sobre distintos aspectos del fútbol. Podemos ver la historia del país a través de la historia del fútbol, que es lo que Félix hizo. Y sobre todo, atrajo a toda aquella serie de individuos dispersos que estábamos cada uno en un confín, cada uno con una teoría de la historia, cada uno con una forma de entender esa historia, y nos aglutinó y nos convirtió en sus discípulos, no porque él quisiera ser maestro, sino porque realmente lo era. Y yo, a ese respecto, también puedo decir otra cosa, que Félix tenía esa forma de ser porque tenía unos principios absolutamente sólidos. Valoraba en primer lugar el trabajo, luego la honestidad y los principios. A mí en cierta ocasión me comentó, con respecto a lo que estabas hablando tú antes de la censura y demás, que las tuvo tiesas con la censura. Antes incluso de dedicarse a la historia del fútbol, porque tuvo también otra faceta que no hay que dejar de paso, era escritor. Escribió novelas, escribió cuentos, varios. Entonces ahí ya tuvo un tropezón con la censura, un tropezón bastante importante. Le tacharon de una de las novelas unos cuantos párrafos, a pesar de que el censor de turno sí recomendaba la publicación de esa novela porque decía que era una voz nueva dentro del panorama de la literatura y que tenía que ser publicada. Bueno, la novela se publicó efectivamente, pero se publicó entera. Incluso los párrafos que tenía tachados, Félix decidió que los publicaba. En aquella época era rarísimo, 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 después de la ley Fraga y así, pero hasta entonces que se leyese alguien, me refiero a el propio autor del lápiz rojo, que leyera la obra publicada. Yo interpreto que algo tuvo que ver de Félix en el rechazo, en la forma de plantear o de encajar esa censura, porque el caso es que ese censor recogió la novela, la leyó y se encontró los párrafos tachados. ¿Cómo se resolvió la cuestión? Pues muy fácil, con una multa para el editor y otra multa para Félix. Lo curioso es que, y esto lo sabe muy bien Víctor porque tuvo un día la idea de desplazarse hasta el archivo de Alcalá de Henares para ver exactamente qué es lo que se había tachado de aquella novela. Y claro, a lo mejor está bien porque lo vemos con la perspectiva actual, pero eran párrafos que no tenían ningún sentido, ni procasidades, ni cosas extrañas, nada de nada. Un día hablando de eso con Félix, ya en los últimos tiempos, me hizo una reflexión sobre el concepto que él tenía de los censores. Y la verdad es que era muy duro, porque me dijo algo así como que los censores, en fin, la censura, se había convertido en una especie de nido o de asilo para los intelectuales como indigentes. El concepto que tenía era muy malo. Y no solamente le pasaba en el ámbito de la novelística, le pasó en el ámbito del cine también. El párrafo que ha leído anteriormente le tuvo 1 mes y pico en la cárcel hasta que se instruyó el expediente, porque se interpretó que él estaba atacando a uno de los principios fundamentales cuando se estaba hablando de que había guardias, había policías que estaban ahí custodiando los estudios, y luego metía el adjetivo que metía, es que no se refería a él exactamente a los que estaban custodiando, sino al censor, que lo único que valoraba de la película o de la historia, lo que había habido allí. Entonces, claro, cuando se descubrió que él no estaba causando ninguna afrenta a todo este tema, sino que simplemente a un individuo concreto, particular, con nombre y apellido, pues no hubo pena. Pero vamos, que
Él era militar, se debía una disciplina, se debía todo, pero por encima de todo estaban los principios. Había cosas con las que no podía transgredir, con las que no podía transigir, y en ese orden, pues me parece que eso es lo sensato. Es decir, hasta aquí llegó, pero ya de aquí no paso. También en cierta ocasión me comentó cómo se fue distanciando él de ciertas cosas, del ejército, por ejemplo, porque vio que en un momento determinado pues había un chaqueterismo que no entendía. Y a mí un día me dijo, bueno, a mí me han educado en una disciplina, unos conceptos y unos modos, y esto está fuera de mí. Por lo tanto, cuando algo está fuera de mí, yo ya no entro en eso, me voy. Yo tenía otras vidas, pues me dediqué al periodismo, fui a Televisión Española y punto. Y a pesar de que tenía, como es lógico, sus ideas, lo que sí era absolutamente permeable con la calificación del personaje que tenía de frente. En cierta ocasión, y esto lo podrás contar tú muchísimo mejor que yo, lo contará luego José del Olmo, el jefe inmediato que tuvo en Televisión Española era la antítesis ideológica de lo que era Félix, pero sin embargo había un respeto que tú luego lo vas a narrar muy bien, ¿no? Del mismo modo que se veía en este caso, yo tampoco no tenía las mismas ideas que él, vamos a decirlo claramente, y nos respetábamos mutuamente. ¿Por qué? Porque por encima de todo estaba la valoración personal e individual, y valorar a Félix era valorarlo en mayúsculas. Félix era un dios en todo lo que hacía, con una capacidad de trabajo, como ya he dicho antes, bestial. Yo no sé las toneladas de papel, ahora que se habla de folios por otros motivos, las toneladas de folios que Félix pudo escribir, pero es que encima escribía muy bien, y para escribir muy bien, de tirón, bueno, hay que ser un auténtico monstruo de la literatura. Encima era humilde, era lo más alejado de un pope. Le llamabas un día a Félix o él te llamaba a ti, la conversación acababa llevando por 1000 sitios, y a lo largo de esa conversación no se había hablado de fútbol, o se había hablado un poquito de fútbol, se había hablado de todo. Y no solamente se había hablado de todo, sino que se había opinado de todo con razones, algo que hoy no se hace, hoy se discute, pero no se opina. La opinión es respetando. Hoy en día la discusión no permite respeto. En fin, yo solo puedo decir una cosa, que estoy enormemente agradecido a la vida por haberme hecho que tropezara un día con Félix. Estoy muy agradecido a Félix porque me ha enseñado mucho y disfruto muchísimo haciendo lo que Félix hacía. Y cada vez estamos un poquito más cerca de acercar la historia del fútbol con mayúsculas a las universidades. Algún día será como ha pasado con el cine. Ahora te dejo un poco a ti y tú a lo mejor también tienes que contar algo de... No, me refiero... del tema literario de Félix. Bueno, bien. Me da la sensación, vamos. Esto es trampa, ¿eh? Dice, vosotros estabais avisados. Bueno, yo voy a retomar la línea futbolística y de investigación, porque Félix y yo coincidimos simplemente en la inquietud por recuperar las verdades en el fútbol. A mí me pasó, mi experiencia fue ir a la hemeroteca de Valencia, buscar los periódicos antiguos y encontrar que, sobre todo entre 1936 y 1939, en todos los libros que consultaba de fútbol, ponía, no hubo fútbol, hubo guerra, tal, y se acabó. Entonces fue un paréntesis en el fútbol español. Al ir a la hemeroteca de Valencia que estuvo durante el 36 y el 39 en la zona republicana, por cuestiones políticas el fútbol se fomentó desde incluso las propias instituciones políticas para demostrar que había una normalidad en la vida civil. Y pude encontrar pues, muchos partidos, muchos resultados e incluso competiciones. Casualmente, un día me llamaron desde la Federación Española de Fútbol, entonces estaba jefe de prensa Gerardo González, y me dijo, aquí está un señor que está investigando cosas de historia del fútbol, se llama Félix Martialay, y como usted nos ha preguntado, también había intentado consultar a la Federación si tenía algún archivo, pues le pongo en contacto con usted. Y bueno, la conversación fue muy rápida, era telefónica en esos momentos. Le dije, bueno, yo estoy investigando, me llegó a la conclusión que durante la guerra hubo mucho fútbol. Y dice, claro que hubo mucho fútbol, él sabía muchísimo ya, él llevaba trabajando esa materia. Y me interesaría, pues podemos mantener intercambio de información, estar en contacto. Y claro, ahí es donde vi, a la larga, años después vi, qué humilde era Félix. Porque él tenía un archivo 50 veces, no, 1000 veces más grande que el mío. Que además yo estaba intentando, entonces llevaba ya 3 años organizando lo que es CIEFE,
el Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español, de acuerdo con otras personas que también tenían esa inquietud, poner en orden la historia del fútbol. Félix tenía un archivo, insisto, mucho más grande. Y sin embargo, cuando le dije lo que estábamos haciendo, él dijo, pongo a disposición todo mi archivo. También le dije, cuidado, aquí estamos trabajando horas y horas gratis. Ponemos muchas ganas, ponemos mucho de nuestro tiempo y no cobramos un duro. Me interesa. Es lo primero que me dijo, me interesa. Porque así él sabía dónde estaban metidos. Y claro, desde ese momento, pues me acuerdo que venían las Pascuas, las fiestas de Pascua, y me dice, yo estoy en Benidorm, como yo estaba en Valencia, acordamos vernos en Gandía. Gandía está justo a mitad de camino, entre Benidorm y Valencia. Quedamos para comer y estuvimos hablando varias horas, de la comida más la sobremesa, más casi la merienda, y bueno, porque en casa hay que ir, si no, aún no hubiésemos seguido. Hablando de fútbol, de todo tipo de fútbol, y sobre todo coincidiendo. A partir de ahí, Félix entró en CIEF y además se convirtió realmente en la guía de CIEF. Como dice bien José Ignacio, en esos momentos la programación de investigación siguió su ciclo, pero Félix mantenía su trabajo, porque él empezó a publicar, vamos, a escribir. Nos veíamos normalmente 2 veces al año como cita, aprovechando las vacaciones, Pascua y verano. Y en esos días nos poníamos más o menos, actualizábamos nuestra información. Yo trabajaba bastante más la parte de fútbol internacional y a él le interesaba porque los partidos de la selección española contra los equipos, contra las selecciones opuestas, pues lógicamente le venía bien esa información que le podía facilitar. Y lógicamente en esos momentos me transmitió todo lo que puede ser un partido de fútbol y sobre todo algunas cuestiones, vamos a decir, tópicas, mal utilizadas por el público en general, cuando él realmente le daba un sentido intelectual al fútbol. Porque como bien ha dicho José Ignacio, el fútbol podemos decir que es todo y a la vez podemos decir que no es nada, es un juego. No, para Félix el fútbol asumía la realidad de una sociedad. Igual que existen jugadores honestos, existen jugadores tramposos. Igual que existen entrenadores que trabajan su plantilla perfectamente, hay quien es cuentista. Igual que hay árbitros que saben arbitrar, hay árbitros que no saben por qué está ahí. Y tienen precio. Y los directivos, pues más de lo mismo. Simplemente se refleja la sociedad. Y en eso él estaba muy metido para poner las cosas en su sitio. Para decir, es que este señor hizo esto, esto y esto. Y a la vez, claro, venía a salpicar a todos los colaboracionistas desde el punto de vista periodístico. Porque en la prensa, uno de los mayores defectos que puede tener la prensa es el partidismo. El figurar en un lado. Por desgracia, eso ha seguido evolucionando y muchas veces la prensa, más que crítica, ha entrado en el terreno del juliganismo. Sí, hoy en día los periodistas toman partido descarado por su equipo y se acabó. No hace falta más, no hace falta crítica, no hace falta... E incluso si pierde el equipo, son capaces de enfadarse con su equipo porque ha perdido, no porque a explicar lo que ha pasado. Bueno, pues eso, claro, para Félix era una aberración profesional. Y tenía toda la razón, porque es evidente que un crítico tiene que saber posicionarse, saber lo que está juzgando. Si no, no se es crítico. Sería pues un tono paternalista o, como he dicho antes, un tono claramente arbitrario, partidista. Si te dice solamente un inciso, eso me trae a la memoria una cosa que comentó en una ocasión, precisamente en una de las reuniones que hacíamos el Día de los Inocentes. Bueno, tengo que decir que nos encontrábamos una vez al año, siempre el Día de los Santos Inocentes, porque Félix dijo, bueno, más inocentes que nosotros, evidentemente no hay ninguno. Nos mandamos a trabajar
no podemos publicar nada, y cuando publicamos palmamos pasta, pues está claro que inocencia pura, ¿no? Entonces, en una de esas reuniones dijo, bueno, yo cuando era director de periódicos, pues veía de cuando en cuando que en la redacción estaban los periodistas de deportes y me solía acercar por allí. Estaban discutiendo sobre fútbol. Pegaba un poco la oreja y al final acababa diciéndole siempre lo mismo. Joder, con los años que lleváis escribiendo de fútbol y no tenéis ni idea. No sabéis nada de la historia del fútbol, no tenéis razón ninguno. Y se marchaba. Y cada vez que me veían ya al final, decían, joder, ya viene a echarnos el rapapolvos. Y aprendían. ¿Qué van a aprender? Si estaban con el minuto y resultados, si no salían de ahí. Sí, porque Félix tenía cierta, en una posición con la estadística, un poco, vamos, bastante duro, sí, era duro. ¿Qué hacemos con el gol que se mete en el minuto 91? Si son 90 minutos los que se juegan, ¿no? Y entonces, ¿qué le ponemos? Y claro, en ese aspecto, como yo también trabajaba la estadística, pues entrábamos en conflicto intelectual, por decirlo de alguna manera. Y lo discutíamos bien. Y dice, bueno, pero yo es que no pongo 91, yo pongo 90 más 1, porque es lo que ha añadido el árbitro. Y dice, sí, pero igual no cabe dentro de los 90 minutos. Eran temas, digamos, secundarios, ¿no? Lo que sí, la parte que antes estabas hablando de llegar a la universidad, pues yo personalmente he podido disfrutarlo. Llevo 2 cursos universitarios dando la historia de Valencia, colaborando con la historia de Valencia, y afortunadamente hemos podido poner varias cosas en varios puntos sobre las sillas en la historia de Valencia, que dentro de lo que cabe es uno de los pocos clubs pues más transparentes. No se ha inventado su fecha de fundación, no ha cambiado, por decirlo así, el uniforme porque sí, o no ha... Hay cositas, ¿eh? Sí, bueno. Mundo que había jugado en el Atleti antes de la guerra, había jugado no con el nombre de Mundo. Mundo fue un gran goleador de su momento. Durante el centro por antonomasia, todo ímpetu, coraje, metió cantidad de goles, sobre todo entrando a remate de la historia. Sí, exactamente. Dice que es el máximo goleador de la historia, pero que ya es decir, porque por ahí han pasado Kempes y anda lo que ha pasado, ¿no? Bueno, pues había jugado anteriormente en el Athletic de Bilbao, sobre todo en el equipo B, había jugado algún partidito, amistosos muchos, pero así no oficiales de liga ninguno, con otro nombre, porque él se llamaba Edmundo Suárez Trabanco, jugaba como Suárez. Durante la guerra lo movilizaron, estuvo en un batallón de recuperación, el batallón de recuperación de Levante, allí jugaban partidos de fútbol, lo vio alguien del Valencia y se lo llevó al Valencia. Tenía que haber vuelto al Athletic de Bilbao porque le tocaba volver después. Él tenía contrato en vigor con el Athletic de Bilbao y tenía que... Entonces, ¿qué hicieron? La trampita. Bueno, este ya no es Suárez, este es Mundo, este es otro. Y empezó a jugar como Mundo. Claro, empezó a jugar los primeros partidos de liga, coló, y luego a ver quién es el que le dice a la federación, oye, que este es mío. En una época en que el derecho de retención era un poder omnímodo y se entendía que el Athletic ya le había despreciado, le había dejado ir, ¿no? O sea, que por eso te digo que no todo es transparencia, que es trampa. Pero sí, vamos a empezar porque Mundo se quedó porque el general Aranda, que era el que había intervenido en la toma de Valencia, claro, era bastante futbolero y estaba muy interesado que el Valencia se reforzara debidamente, y el equipo de recuperación de Levante se llamaba Recuperación, sí, pues se dedicaban a todo el material de coches, camiones, tanques que tomaban al ejército republicano. Había unos mecánicos que trataban de arreglarlos y ponerlos ya a disposición del ejército nacional. Entonces, claro, eran unos enchufados, esos no iban al frente, esos no tiraban, no disparaban ni recibían tiros. Estaban muy bien situados y además estaban bastante protegidos y podían jugar a fútbol. Y de hecho vinieron muchísimos futbolistas y hicieron un gran equipo. Llegó un momento, igual que en Madrid, pues salió el Atlético Aviación, que fue más o menos algo parecido, porque era la aviación de Zaragoza, que se traslada a Madrid y acaba, sí, exacto, Salamanca, Teniente Salamanca. Esto acaba medio fusionándose, que es una cuestión también. Sí, queda absorbido por el Athletic de Madrid, que se llamó Athletic Aviación. En Valencia se pretendió llamar Valencia Recuperación, pero claro, ahí Recuperación no quedaba muy bien,
no se sabía exactamente qué función iba a hacer, exacto, ya se había acabado la guerra, no tenía esa función y entonces se quedó en Valencia. El mismo Sevilla pudo llamarse Aviación Sur, también estuvo a punto, en fin, fueron momentos. Y eso, volviendo al tema central de nuestra reunión, a Félix le encantaba trabajarlo, le encantaba poner en su sitio las cosas y sobre todo pues profundizar y hacerlo con seriedad, metodología, que muchas veces es lo que ha faltado. Muchas veces el partidismo, el tener una jugada, la posición de un balón o la disposición de un gol, hace que el cronista pues se pase porque ha sido una jugada muy buena y en cambio no sepa juzgar un partido. Félix decía, mira, cuando nuestro equipo juega a la defensiva y logra empatar a 0, por decirlo así, qué grandes son, es una defensa numantina. Lograron aguantar el resultado. Sin embargo, si lo hace el rival, metió un cerrojazo, antifútbol, es lo mismo. Lo que pasa es que depende de quién es el que lo está haciendo, ¿eh? Y eso no puede ser. Es decir, si uno está hablando de una crónica, si uno está haciendo un relato histórico, pues si se pretende realmente asentar una narración, tiene que ser para las dos partes. Entonces él aceptaba pues, partidos en los que España pues, jugaba mal. No era un robo, como que también había gente, sobre todo en algunas zonas de España, donde mi equipo nunca pierde, nos roba el árbitro. Eso también pasa. Entonces, claro, y también en la misma ciudad de Madrid también pasa, ¿no? Hay un equipo que siempre le roba al árbitro, pero yo como soy de ese equipo es verdad, o sea, yo lo digo, eso sí que es verdad. Solamente como puntualización, ya he dicho antes que los colores eran el blanco y el rojo de la selección española, pero cuando tuvo que decir que la selección española había hecho un pufo del demonio ante la selección de la Unión Soviética, poniendo de portero suplente, afortunadamente no jugó, a uno que no estaba ni convocado, porque sencillamente el titular se había lesionado y hicieron un lío con el apaño de los Rodri. Había un Rodri en el Atlético de Madrid que ese sí estaba figurando en la lista que habían despedido a la FIFA, y entonces tenían más a mano a un Rodri que jugaba en el Sevilla. Claro, sacaron a Rodri del Sevilla para el banquillo, no tuvo que saltar al campo, insisto. Pero los catetos que estaban con la megafonía del campo, pues muy torpes ellos, y aplaudamos a nuestro compatriota Rodri, tal, no sé qué, del pueblo de al lado. Bueno, los rusos, que tontos no eran, habían venido con un intérprete de castellano, tomando nota, hacemos, a ver, si este es de Madrid, ¿qué es esto de que vienen del Sevilla? Se hicieron con la documentación, suerte para la selección española, que los rusos se clasificaron para la competición, España quedó eliminada, porque si no hubiesen impugnado aquello, y ay amigo, la impugnación entonces eran 4 años sin poder competir a nivel internacional, y todo por una estupidez, porque ¿qué costaba haber metido en un avión, o en un tren, o en lo que fuere, o llevarlo en taxi? Ya estamos hablando de los años 70, no estamos hablando del 42, no, es que se hacían las cosas de una manera. Bueno, pues Félix decía lo que decía, se hizo mal, aquella federación fue una castaña, y así pasaban las cosas. También decía otra cosa con respecto a la federación, que el único presidente que él había conocido que tenía cierto interés, bastante interés en la historia del fútbol, de lo que él había mamado siempre, fue Ángel María Villar. Que el resto de los presidentes que él conoció les importaba un rábano la historia de la federación, bueno, hasta el punto de que también la federación es otra de las que se ha apuntado más años de los que tiene de nacimiento. O sea, está celebrando efemérides que no le corresponden. Bueno, pues, ¿por qué? Pues nada, hemos tenido un presidente de la federación que ha sido lo que ha sido, también en otros aspectos, que ha tenido que dimitir o le han echado, que se ha permitido reconocer 2 campeones un año. Porque como la KTTF es como es, había un campeón y ha reconocido ese mismo título al Deportivo de La Coruña, pero hombre, ¿cómo va a haber 2 campeones de España un año? Si no puede ser. Y hay 2 campeones de España. No, te quería decir que precisamente, conforme Ángel Villar estaba en la presidencia, a Félix le encargó un libro de la Federación dedicado al 75 aniversario de la Federación. Y claro, es el 75 aniversario real de la Federación, la fecha correcta históricamente. Posteriormente, que se celebró el centenario, pues se celebró 3 años antes realmente del centenario. Sí, tomaron la fecha equivocada. Porque antes había habido una asociación de clubes, no una federación propiamente dicha, con, en fin, sin pertenencia a la UEFA, a la FIFA, ni historias.
Y bueno, pues como es más antiguo nos vamos a apuntar a esa fecha, porque hombre, a los ingleses no nos vamos a ganar, que fueron los primeros, pero si podemos quedar terceros o cuartos, pues hombre, mejor, ¿no? Es un poco lo que hay. El Sevilla y el Betis no están de cuello, porque el Betis se apunta, en fin, la antigüedad de un equipo que existió anteriormente, con el que sí es cierto, hubo cierto parentesco, pero el Sevilla, claro, no va a ser menos. Entonces el Sevilla se inventa una fecha de fundación, pero se la inventa, así literalmente, porque un día compite un equipo de Huelva, normalmente eran británicos los que estaban allí, ¿no? Mineros, gente de la minería, ingenieros y demás, con un equipo de Sevilla. Claro, en el periódico de Sevilla dice, compite Sevilla contra Huelva. Ah, pues ya había el Sevilla, ya existía el Sevilla. No existía el Sevilla, no se había fundado nada. Pero ¿de dónde se agarran? Es que hubo un incendio, es lo de siempre, los incendios, las inundaciones, las cosas. Hubo un incendio, que es real, en el ayuntamiento, donde estaban los registros de fundación de los clubes, y se quemaron. Entonces el Ayuntamiento de Sevilla dijo, bueno, todas las asociaciones, no los clubes, de todas las asociaciones que estuvieran registradas, que se presenten por favor con el documento de registro para poder darles autenticidad y reflejarlas en el libro correspondiente. El Sevilla, que no existía, evidentemente no se presentó, porque no tenía ningún documento, no había nada. Pues no, señor, el Sevilla ahora resulta que tiene una antigüedad inventada y no hay quien les diga que no. ¿Por qué? Pues porque en el mundo del fútbol vale todo. Menos la historia, aparentemente, ¿no? Y en eso estamos aquí, pues como digo, los inocentes, intentando poner un poco de orden, aunque al final el orden va por su lado, ¿no? Pero en fin. Sí, bueno, lo del Sevilla, ya que lo dices, en 1915 el Sevilla reformó sus estatutos y ponía que somos el club fundado en 1905. O sea, estamos hablando de 1915, supone que algunos supervivientes de 1905 podían estar ahí. Pero en el 2000, ¿qué ha sido? ¿El 2016? Sí, 2016, dice, no, somos de 1890. Ya no queda nadie de 1890, ¿eh? Eso más o menos nos podemos hacer a la idea. Pero en fin. Todo eso es porque hay una competición, sí. Todo el mundo quiere ser el club decano del fútbol español. Sí, es el club decano, querámoslo o no, es el Recreativo de Huelva, pero claro, del Recreativo de Huelva no había oído hablar nadie en el ámbito del panorama del fútbol nacional hasta hace muy poquito tiempo, no nos engañemos, en los años 30, 40, 50 y 60 el Recreativo de Huelva era un equipo de tercera o de regional, en un ámbito muy reducido. El que aparecía siempre como equipo más antiguo, entre los grandes me refiero, el Barcelona. Había por ahí también algunas disputas, pues por ejemplo el Palamós, un Palamós anterior al actual sí se fundó antes que el Barcelona, pero vamos, el Barcelona era a todos los efectos el decano. Pero el Athletic de Bilbao le está discutiendo también desde tiempo inmemorial esa historia, porque el Athletic de Bilbao es el resultado de una absorción, fusión, llamémoslo como queramos, de dos clubes. El Bilbao Fútbol Club, compuesto fundamentalmente por británicos y vascos, y el Athletic, que estaba compuesto sobre todo o casi exclusivamente por vascos, estudiantes de Inglaterra y demás. Es posterior el Athletic. Absorbe o se fusiona con el Bilbao Club, ¿y qué hace? Ah, pues yo me apunto la fecha de nacimiento del antecesor, del Bilbao Club. Y llevamos, pues, lo fantástico de estas cosas es que se celebró las bodas de plata, los 25 años, cuando todos los que habían creado el club, menos dos, estaban vivos y sabían perfectamente que lo que estaban celebrando era falso. Bueno, pues a partir ya de ahí, vamos a celebrar el 50º falso, vamos a celebrar el 75 aniversario falso, el centenario, y ya estamos por el 125, que tampoco nos corresponde. O sea que es la historia de los mentirosos. No, y otro tema, perdona, ya acabo. Otro tema que le repateaba mucho a Félix era la famosa medalla de plata de la Olimpiada de Amberes, 1920. Porque en casi, bueno, todos los historiadores, incluido gente bastante próxima a los hechos, bastante contemporánea a esa Olimpiada, ponía que esa medalla le vino a España de rebote, porque la final entre Bélgica y Checoslovaquia, Checoslovaquia abandonó la final. Checoslovaquia llegó a esa Olimpiada tapando un poco a Alemania, a Austria, que habían sido prohibidas. Es decir, Alemania y Austria no pudieron participar en la Olimpiada de 1920 porque habían sido los culpables de la Primera Guerra Mundial. Entonces se vetaron. Pero Checoslovaquia, que fue un país que nació precisamente por la descomposición del Imperio Austrohúngaro, sí que pudo participar. En Bélgica los declararon alemanes. Y todo el público de Bélgica pitó a la selección checa de tal manera que en la final decidieron retirarse. No se pudo. Entonces, Bélgica ganó la medalla de oro. España ganó la medalla de plata
pero no porque Checoslovaquia se había retirado, sino porque en el reglamento de la competición ponía que los equipos que iban siendo eliminados jugaban una segunda competición que se llama competición por la medalla de plata. Entonces España jugó sus eliminatorias correspondientes porque perdió contra Bélgica precisamente en el segundo partido, ganó a Italia, ganó a Suecia en un partido donde tú has comentado lo del pelotón, que no fue, y ganó finalmente a Holanda la final por la medalla de plata. Por tanto, reglamentariamente ganó su medalla, no de rebote, sino porque era, según el reglamento, había que jugar, por decirlo así, la idea era que los equipos eliminados pues podían tener la mala suerte de perder contra el campeón, como le pasó a España, que había jugado contra Bélgica y luego Bélgica se llevaba la medalla de oro. Entonces era una especie de repesca, donde se ponía en juego la medalla de plata. España ganó sus partidos y se llevó la medalla de plata reglamentariamente, merecidamente. No fue ningún rebote ni ninguna carambola, como luego todos los demás ponían, porque actualmente cuando se juega una competición olímpica, el que pierde la final es el que se lleva la medalla de plata. Pero eso ha sido una reconstrucción, ha sido como aplicar el reglamento actual a lo que pasó en 1920, olvidando lo que había pasado. Pues Félix realmente en su libro de Amberes recoge toda la reglamentación, recoge todos los participantes y explica paso a paso cómo se produce y cómo se gana esa medalla de plata, que para él fue pues un reto. Y ahí está, publicar ese libro, donde pone pues la primera gran gesta del fútbol español. Y es más, en ese libro, y a partir de ahí, y además a mí me tocó, yo he sido el que ha editado, he corregido los textos de Félix de sus 33 volúmenes sobre la historia de la Federación Española de Fútbol, pues he podido rastrear lo que es la furia española, que es el verdadero, digamos, el espíritu que, a pesar de haber empezado en 1920 y estar hoy, 100 años después, mucho más de 100 años después, jugando el mismo equipo, para Félix era la furia. Y sí, existe. Existe un sistema, un espíritu de juego que es común, tanto lo que ocurrió en 1920 como sigue siendo ahora. Y no consiste en la rabieta de si me han pisado, si el equipo contrario está intentando ganar, no. Consiste en poner energía física e inteligencia y calidad. Y ese es el mismo equipo que ganó el Mundial. Lástima que Félix no pudo verlo. En Sudamérica España todavía hasta los años 90 se le denominaba, así como aquí ahora se ha puesto de moda hablar de la roja, en Sudamérica es la furia, todavía para los veteranos, para los de edad, es la furia. Y hasta en los años 90 se escribía claramente sobre la furia de Rotota, que eso es un concepto que ha quedado ahí. Quizá anticuado, pero anticuado digo porque luego, claro, tuvimos la selección de los bajitos, ponían más técnica que furia, y era una forma también de demostrar que, hombre, que David a veces, pues también la reagolía, no siempre, pero a veces. Pero vamos, el término furia efectivamente tiene una agencia todavía. ¿Me perdonáis que os interrumpa? Sí, pues vale, porque tenemos que dar, bueno, lo primero, me gustaría dar la oportunidad para que hablara el público, y hay un público muy concreto que tiene obligatoriamente que tomar la palabra. Él sabe quién es, lo nombro, se trata de Ignacio Martelay, que es el hijo de Félix, así que tienes que tomar la palabra, esto es obligado, esto no es optativo. Pero solo para que quede grabado, porque no tenemos... Sí. Bueno, buenas tardes. La verdad es que yo poco puedo añadir lo que han dicho estos señores, que saben una barbaridad. Yo lo que puedo presumir es que soy el primogénito, con lo cual, pues, y además con algunos años de diferencia con los demás, y que he tenido la suerte
de que, por ejemplo, en el mundo del fútbol, yo me acuerdo ir al Bernabéu, en la lambreta de mi padre, con mi madre sentada a horcajadas con un pañuelito y yo de pie, pues con 5 años. Hasta que cumplí los 14, mi padre me dijo, es que no veo. Por lo cual, afortunadamente, el de al lado se dio de baja y me pude meter. Y yo, no, Sanchís y tal, ¿no? Y yo digo, sí, yo vi debutar a Sanchís, pero al padre. Claro, mucha gente, pues no. Y ahora, el mundo del fútbol para mi padre era importante, era un divertimento, era el rigor. Le molestaba enormemente las bobadas, ¿no? Por ejemplo, Casillas bajo palos. Y me decía, ¿cuántos palos? No, uno, solamente un palo. O el pase de la muerte, que es el pase atrás. En fin, que era el rigor. Él fue siempre un hombre que iba al rigor. Lo que es el descenso del Atlético de Madrid, que los que vivieron el tema, no, fue Chacho que disparó, pegó en el poste, salió fuera y el Atlético descendió. Pues no, señor. Chacho disparó, despejó la defensa, tiraron y luego fuera. O sea, no fue así. Y había gente que estaba ahí y decía, no, que ha pegado en el poste, que no ha pegado en el poste. Entonces ese era el rigor, que con estos amigos de aquí lo pasaba fenomenal, porque era hablar siempre de la pulcritud y tal. Y en cuanto a su vida militar, que fue la que yo viví muy de niño, él tuvo la mala suerte, como profesional militar, como soldado profesional, de que todos aquellos que al acabar la guerra, fueron 3 años de guerra, gente joven, y al acabar la guerra, ¿qué hacemos? Se les brindó la oportunidad de seguir en el ejército. Y entonces todos esos tenían ventaja, tenían prioridad sobre los que no habían hecho la guerra. Mi padre tenía 10 años cuando la guerra, con lo cual no la vivió. Desde la 3ª promoción, una vez reabierta la academia. Y entonces, claro, estuvo 16 años de teniente, 14 años de capitán, y de comandante yo creo que estuvo 12. Claro, eso aburre a las ovejas. Y yo me acuerdo de niño verle un día entrar por casa con un casco, una mochila, o sea, ¿dónde vais? Se iba al Pirineo a una operación que se llama la Pathfinder Express contra el ejército, contra el ejército de los Estados Unidos. Y cuando volví dije, ¿qué tal? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Yo tengo ya 47 años y era comandante. El coronel americano tiene 32. No hay nada que hacer. Se ha tirado el coronel paracaidista español que se ha roto un pie. Y el de 32 años americano pues, ha caído, ha seguido. Y él, bueno, pues por sus ideas, el año 82 decidió que no, que había cosas que no iba a hacer y que no quería hacer. Con lo cual no las hizo. Y entonces, pues, pidió el pase a la reserva activa y ahí estuvo, pues prácticamente hasta que se jubiló ya de todo. Y en el periodismo, pues igual. En el periodismo le dedicó también horas y horas y horas. Él me explicaba que lo de la falacia de que hay 2 horas para comer en España, qué barbaridad. Dice, no, qué barbaridad, no. Era el tiempo que te daba para comer un poco, pasar por casa, irte al segundo trabajo. Porque todo el mundo estaba por bien empleado. O sea, tenía que tener tiempo para llegar de un trabajo a otro. Y él era uno de esos. Empleado. Él trabajaba en el Alcázar, recuerdo primero como crítico de cine, como redactor jefe, como subdirector, y al final pues recibió la encomienda de que había que cerrarlo porque a pesar de que él quería seguir luchando
no llegaba dinero de la publicidad institucional, por lo cual aquello moría por inanición, ¿no? ¿Por qué dejó el cine? Es una cosa que algún día me contará Víctor, si es que la sabe. Porque yo no sé por qué de repente un día decide que ya es cine ya, ¿no? Se dedica a esta historia del fútbol. Algo le dio de pasar que lo dejó. Y bueno, para mí, escuchar a estos señores que saben tantas cosas, pues ha sido una forma de poder acordarme de mi padre, pues, en el día que hubiera cumplido 100 años. Madre mía. Y muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera tomar la palabra del público. No sabemos nada de fútbol. Pero se puede saber de cine, se puede Sí, saber claro. de la vida. Este señor sabe mucho, pero yo... Sí, se acopla. Nada, simplemente por cerrar, sin dejar de responder lo que me decía José Ignacio que añadiera, los libros que están aquí sobre la mesa son para el primero que los coja, ¿eh? Es decir, esos, pero eso, que están aquí a disposición del que lo quiera. Al fallecer Félix, empezamos la publicación de sus obras inéditas. Y simplemente para que se hagan una idea, los que no lo conozcan, de la extensión, del tamaño de aquello, publicamos de la historia de la selección española hasta el año 84, 33 tomos. Del fútbol en la guerra, 9 tomos. De artículos periodísticos sobre fútbol nada más, 4 tomos. De cosas sobre cine, y eso está prácticamente sin empezar, es decir, la recopilación de cosas sobre cine está casi sin hacer. Hay 4 tomos. Y después de obras literarias, novelas, pues las prohibidas por la censura, que además en la edición lo hicimos con cuidado para señalar en rojo aquello que estaba prohibido por la censura, ¿no? Con lo cual está interesante. Yo alguna vez he utilizado estas obras en clase para ponerlo como ejemplo de qué cosas, con sentido por ridículas, el censor de turno consideraba que había que suprimir. Y eso, de obras literarias, 14, 16, es que no he hecho las cuentas, pero vamos. Y probablemente hay cuentos que se hayan perdido, porque también... Espero que no, espero que no. Pero estamos hablando, fijaos, solo después de la muerte, es decir, obra inédita son, pues, a poco que hayamos contado, pues 33 y 9 son 42 y 6 y 4, 46, más 50, bueno, no, si yo hice las cuentas en un momento, llegábamos casi a 100, o sea, algo estoy... Y se te olvida el tratado de trigonometría, porque también fue docente. Es que el tratado de trigonometría no es fácil de publicar. No. Digo que lo hizo, que también hizo un manual de trigonometría. No, si está en vías de publicación, Lo que pasa es que el encargado lo está haciendo con muchísima paciencia, para que no haya nada que falle, y entonces está llevando, digamos, más tiempo del esperado. Pero algún día, efectivamente, publicaremos el tratado de trigonometría plana. Él estaba muy contento y muy orgulloso de su tratado de trigonometría plana, porque efectivamente no tiene absolutamente nada que ver con el resto de su producción. Una de las cosas que no hemos dicho es que era ingeniero. Es decir, que 3 vidas probablemente sea... Sí, era ingeniero, ¿no? Es decir, que no es una cosa menor. Es decir, los ingenieros suelen estar muy contentos, y nosotros, dentro de todo lo que podemos decir de él, pues de repente se nos olvida el pequeño detalle de que era ingeniero, ¿no? Bueno, pues yo creo que podemos terminar aquí el acto, si os parece. Tenemos una última parte, que es un vino aquí en la sala de la izquierda. Muchísimas gracias a todos por venir, y gracias, pues sobre todo, claro que sí, al Centro Riojano por acogernos. José Antonio, muchísimas gracias, y sobre todo a quien nos ha traído hoy aquí, a Félix Martí Alay, a su memoria. Muchísimas gracias a todos.